El archivo JPG. Seguro que nos suena a todos, ¿verdad? Es que lo usamos, bueno, todos los días, casi sin darnos cuenta. Pero lo que parece algo tan simple, esta tecnología que está por todas partes en nuestra vida digital, en realidad esconde una genialidad y un puzzle técnico bastante sorprendente que vamos a intentar desvelar hoy. Y aquí viene la pregunta del millón. A ver, parece casi un acertijo, ¿no? ¿Se puede comprimir un archivo que ya está comprimido? Es que los JPEGs, por definición, ya están pensados para ser pequeños, para ser eficientes. Entonces, ¿qué pasa si cogemos uno y probamos a hacerlo aún más pequeño? Pues bueno, si alguien ha hecho la prueba, ya sabe el resultado. Coges un JPG, lo metes en un programa como Zip o RAR y la decepción. El archivo apenas se encoge, casi nada. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque estos programas de compresión buscan patrones, repeticiones, cosas que eliminar, pero es que el JPG ya está tan optimizado que para ellos parece ruido, algo aleatorio. No hay de dónde rascar. Bien, pues aquí empieza lo interesante. Este es el dilema del JPEG. Justo esa resistencia, esa cabezonería a no querer hacerse más pequeño, es lo que lo convierte en un caso de estudio fascinante y, la verdad, en un desafío técnico de primera. Y para entender la escala de este desafío, paremos un segundo a pensar qué es el JPG. Es que no es un formato más, es el estándar. Es el formato de imagen comprimida más utilizado en todo el mundo. Casi todas las cámaras digitales, todas las webs lo usan. Esto significa que cualquier pequeña mejora, por mínima que sea en su eficiencia, tiene un impacto a escala mundial. ¡Es brutal! Entonces, si queremos comprimir algo que en teoría es incomprimible, no nos queda otra. Tenemos que mirar dentro, ¿no? Hay que abrir el capó de un archivo JPEG y entender un poco cómo está construido, cómo funciona su motor por dentro. Y aquí está la clave de todo, la pieza fundamental. Una imagen JPG no se ve como una única cosa. El sistema la divide en una cuadrícula, como un mosaico, de pequeños bloques de 8 por 8 píxeles. Pensemos en ellos como los ladrillos con los que se construye todo el edificio de la compresión JPG. Y es justo aquí, en estos bloques, donde ocurre la magia, por así decirlo. Cada uno de esos cuadraditos de 8 por 8 se analiza y se descompone matemáticamente en sus, llamémosles, ingredientes. A la derecha se ve muy bien. Por un lado están las formas generales, los colores suaves, y por otro los detalles finos, las texturas. La analogía de la canción es perfecta. Es como si separásemos la melodía principal de todos los pequeños adornos. Y es justo ahí, en la estructura de esos ingredientes, donde se esconde una redundancia que a lo mejor sí podemos eliminar. Claro, la mayoría pensaba que ya no se podía hacer nada más. Pero por suerte, siempre hay alguien que no se conforma. Y en este caso fue un grupo de investigadores que publicaron un artículo científico brillante. Básicamente se negaron a aceptar que el JPG era el final del camino. Y para demostrarlo, desarrollaron llamémosles trucos, 3 algoritmos muy inteligentes para exprimir hasta la última gota de eficiencia que quedaba ahí escondida. Y estos son sus 3 ases en la manga, los métodos que usa su software, que por cierto se llama PackJPG. El primero, una predicción más inteligente. El segundo, agrupar los datos por su complejidad. Y el tercero, usar una mejor ruta de lectura. No es magia. Como decíamos, son formas súper astutas de encontrar y eliminar patrones muy sutiles, de esos que la compresión JPG de toda la vida pues simplemente no ve. Venga, vamos con el primer truco, una predicción más inteligente. La idea en el fondo es muy sencilla. Si se puede predecir con mucha precisión el valor de un dato, ya no hace falta guardar ese dato. Solo hay que guardar la diferencia, el pequeño error de la predicción. Y para esto usan un predictor llamado Paeth, que es excepcionalmente bueno adivinando el valor de un píxel fijándose en los que tiene alrededor. Y esta imagen lo explica genial. A la izquierda, esas zonas oscuras representan los errores, los fallos de un predictor normal y corriente. Son errores grandes. A la derecha, usando el predictor inteligente Paeth, fíjense, casi no hay zonas oscuras. Los errores son mínimos. La conclusión es directa. A menos error en la predicción, menos información que tenemos que guardar. Y si guardamos menos información, pues el archivo final es más pequeño. Lógico. El segundo truco, la verdad, es fascinante. Aprovecha una cosa que ya existe dentro de los archivos JPG, unas marquitas internas llamadas fin de bloque. Y las usa para clasificar las diferentes partes de la imagen. Es como si dijera, vale, esto de aquí es sencillo, es un trozo de cielo azul, lo pongo en este montón. Y esto otro de aquí es complejo, es el follaje de un árbol, pues va a este otro montón. Y aquí se ve perfectamente cómo funciona. A la izquierda, el algoritmo marcado todos los bloques que tienen mucho detalle, mucha textura. A la derecha, los que son más suaves, más uniformes. ¿Y para qué hace esto? Pues muy fácil. Una vez que los tiene separados en grupos, puede aplicar a cada grupo el método de compresión que mejor le funcione. Uno para lo complejo, otro para lo simple. Y el resultado, claro, es mucho más eficiente.
Y llegamos al tercer y último truco: encontrar una mejor ruta de lectura. A ver, el formato JPG de toda la vida lee los datos de cada bloquecito de 8x8 siguiendo siempre el mismo camino, un patrón en zigzag. Pero claro, este método se da cuenta de que, oye, esa ruta no tiene por qué ser siempre la más eficiente, así que lo que hace es buscar y utilizar caminos alternativos, rutas optimizadas. Este diagrama enseña algunas de esas rutas alternativas. Dependiendo de cómo sean los datos de ese bloque en concreto, el algoritmo decide si es mejor leerlos en vertical, en horizontal o con ese otro patrón serpenteante. La clave es esa: la ruta de lectura se adapta al contenido de la imagen, no es una talla única para todos. Y este ejemplo es perfecto para entenderlo. Tenemos un edificio con líneas verticales y horizontales muy marcadas. Lo que se ve al lado es cómo el algoritmo aísla esos detalles. ¿Qué consigue con esto? Pues que para las zonas de la imagen con líneas verticales usa una ruta de lectura vertical porque así encuentra patrones mucho más fácil. Y lo mismo para las horizontales. Parece una idea simple, ¿verdad? Pues es increíblemente efectiva. Vale, hasta aquí la teoría. Suena todo muy bien, muy elegante, pero vamos a lo importante. ¿Funcionó de verdad? Después de toda esta ingeniería, ¿cuál fue el resultado en el mundo real? ¿Consiguieron algo? Pues sí, un 15%. Así, de media, estos 3 trucos combinados lograron reducir el tamaño de los archivos JPG en un nada despreciable 15%. Y ojo que aquí viene lo más importante de todo. Es un 15% más pequeño, sí, pero sin perder ni un solo bit de calidad. Cero. Es lo que se llama compresión sin pérdidas. El archivo original se puede reconstruir perfectamente, bit por bit. No es que se degrade la imagen, es una optimización pura y dura. Y además, totalmente reversible. ¿Y si ponemos ese 15% en contexto? Bueno, este gráfico lo deja claro. Comparado con otras técnicas que existían en ese momento, este método, el del pack JPEG, conseguía un 5% más de compresión que el segundo mejor. Y eso, en un campo que mucha gente ya daba por cerrado, por totalmente optimizado, es una mejora muy significativa. Claro, quizá un 15% de primeras no suena a una revolución, pero ¿y si pensamos en la escala? Estamos hablando del formato JPEG, un formato que está literalmente en todas partes. Cuando lo piensas así, las implicaciones de ese 15% son enormes. Pensemos un momento en lo que significa. Significa menos almacenamiento necesario en los móviles y en los servidores de medio mundo. Son millones y millones de gigabytes ahorrados. Significa páginas web que cargan un poquito más rápido, algo que se nota mucho en conexiones lentas. Significa un menor consumo de datos en las tarifas del móvil. Y sí, incluso significa un ahorro real de energía en los centros de datos que guardan y nos sirven todas esas fotos. Es el ejemplo perfecto de una pequeña mejora que provoca un efecto dominó gigantesco. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. Este caso nos demuestra que incluso en esas tecnologías que creemos conocer perfectamente, las que usamos cada día y damos por sentadas, todavía puede quedar un montón de eficiencia oculta, todavía puede haber espacio para la innovación, para optimizar las cosas un poquito más. Y con esa idea lo dejamos por hoy. Gracias por la atención y hasta la próxima.